Familia, vamos por el día 14. Tengo que nuevamente felicitarte. Llegaste hasta el 14. Yo sé que Dios ya está obrando en estos primeros 13 días que hemos estado orando juntos. El tema de hoy tiene que ver con oír a Dios. Es muy importante, voy a repetirlo, muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a oír a Dios. Quizás sea usted el que tiene que aprender en primer lugar a oír a Dios. ¿Cómo hago para escuchar a Dios? ¿Habla Dios hoy todavía? ¿Es posible oír la voz de Dios? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Cómo le enseño a mis hijos a que escuchen la voz de Dios? Hoy vamos a hablar acerca de eso. Juan capítulo 10, versículo 27 registra una de las palabras más asombrosas de Jesús y dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Escuchó lo que dije? Mis ovejas oyen mi voz. Si yo no escucho al Señor, probablemente sea porque aún quizás no soy oveja. Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Y el Señor quiere hablarnos. ¿Por qué quiere hablarnos? Porque Él quiere guiarnos. ¿Y cómo vamos a ser guiados si no escuchamos la voz del Señor? Él desea hablar a nuestros hijos para hacerles saber su propósito, para simplemente declararles cuánto les ama. Así que, por favor, présteme atención al programa de hoy porque esto va a estar buenísimo. Yo sé que Dios te va a hablar. Si usted no tiene su manual, bájelo hoy mismo gratis de la app Iglesia de Dios IDD. Sería muy importante que usted lo pueda tener a mano porque ahí en la app, en el manual, usted va a tener todo lo que voy hablando más las oraciones. Si lo quiere tener en forma impresa, lo puede tener así como tengo aquí este libro. Se llama 30 días a sus pies por mis hijos. Lo puede ordenar por Amazon, ¿ok? Es el único lugar donde está disponible en Amazon o gratis. Todavía no le pude convencer a Amazon que regale el libro, si no lo haríamos. Pero ellos están ofreciéndolo ahí. Usted lo puede ordenar o lo puede tener gratis bajándolo de nuestra app. Dijimos recién que el primer requisito para que podamos oír a Dios es que debemos ser ovejas. ¿Y cómo puedo saber si soy oveja o no? Bien sencillo, muy sencillo. ¿Está siguiendo usted al maestro? Ay, ay, ay. David dijo: el Señor es mi pastor. Dice: yo no puedo decir que soy oveja si no me dejo guiar por el Señor. El Señor no es pastor de todos. El Señor es pastor solamente de aquellos que permiten que Él los guíe. Y si yo no me dejo guiar por Él, yo no puedo ser llamado oveja. Yo, para ser oveja, tengo que dejarme guiar por Él. Fíjese qué interesante que las vacas no son guiadas. Las vacas son arreadas. El vaquero va de atrás con algo en la mano diciendo: camine, camine, camine. Pero así no pasa con el reino de los cielos. El Señor no nos llama ganado, nos gana ovejas, nos llama de ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja sigue al pastor. Si usted no quiere seguir, pues bueno, Dios no le va a obligar. Por eso es que nuestra responsabilidad como padres es ayudarles a identificar al Señor como pastor, como guía, y que ellas puedan seguir, nuestros hijos puedan seguir la voz de su pastor. Ahora, en segundo lugar, para poder oír la voz de Dios, nosotros debemos desearlo. Yo pregunto: ¿anhela usted oír la voz de Dios? ¿Quiere usted escuchar al Señor? Muchos no lo escuchan. Ya dije, en primer lugar, porque no son ovejas. Otros porque no quieren oír a Dios. ¿Por qué? Porque saben que lo que Dios va a decir no les va a gustar. Y ahí está la cosa. A veces no nos gusta escuchar lo que Dios tiene para decirnos porque sabe que cuando Dios va a hablar va a meter el dedo ahí donde no nos gusta. Entonces mejor me hago el sordo y prefiero no oír. Pero una vida cristiana sin oír la voz de Dios, yo me preguntaría: ¿es realmente hijo de Dios? Una persona que no escucha y que no se deja guiar por el Señor. Romanos 8:14 dice que los hijos son guiados
por el Espíritu de Dios. Esto es grave, mi hermano. Esto es grave. Y nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios y tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo hacerlo. ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Bueno, por muchas razones. Puse 4 allí. Primera, para corregirnos. Cada vez que usted abre la Biblia o se predispone para que Dios le hable, Dios le va a hablar para corregir, ¿sí? Para guiarnos en el camino correcto. Segundo, para decirnos que nos ama. La Biblia es una carta de amor de tapa a tapa, donde Dios nos está gritando cuánto nos ama. Tercero, para guiarnos, para tomar decisiones correctas, como dice el Salmo 32:8, yo te haré entender, te enseñaré el camino que debes seguir. Y por último lugar, ¿por qué Dios quiere hablarnos? Porque a Él simplemente le gusta hablar. Dios es un Dios hablador. Dios no es un viejo amargado. Dios desea hablar con sus hijos. Es más, Él nos creó a nosotros para eso. Dios nos creó para tener comunión con nosotros y que nosotros elijamos hablar y relacionarnos con Él. Ahora, es muy importante no solo oír la voz de Dios, sino atender la voz de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente que de pronto escucha, pero no atiende. Usted puede oír y no hacer. Por eso Santiago dice, cuidado, no sean oidores olvidadizos, que escuchan y por el camino se olvidan de lo que Dios les dijo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que han oído a Dios, pero no han atendido a su voz. Y eso sería lo más peligroso, que nuestros hijos oigan de Dios, pero que no atiendan a su voz. Nosotros tenemos que luchar para que ellos puedan obedecer y llevarlo a la práctica. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los hijos del sacerdote Elí. Una historia muy triste, usted la puede leer allí en el primer libro de Samuel, capítulo 2 en adelante. Estos dos hijos del sacerdote Elí tenían el privilegio de servir a Dios nada más y nada menos que en el tabernáculo de Dios, en la tienda donde Moisés había levantado. ¿Y sabe lo que pasó? Tomaron en poco ese privilegio. Ellos oían, sabían lo que Dios quería, pero no lo hacían y pagaron con sus vidas esa desobediencia. Y no solamente estos dos muchachos, sino que también su propio padre, porque él veía lo que sus hijos hacían, no los corrigió. Y Dios dijo, debido a esto, vas a morir tú y tus dos hijos. En un mismo día muere el profeta Elí, el sacerdote Elí, junto con sus dos hijos. Sin embargo, allí entre todo ese ambiente había un muchachito llamado Samuel. Y me gusta mucho lo que dice la Biblia de Samuel en el capítulo 3, versículo 19. Dice que Samuel crecía, escuche esto, la diferencia. Y el Señor fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que Samuel fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento porque tuvo el honor nada más que ungir al primer rey de Israel y después ungir al rey David. Fíjate el privilegio que Dios le dio a este hombre. Un hombre usado por Dios, pero ¿cuál fue la diferencia? Dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Acá la cosa no es cuánto escuchamos de Dios o cuánto escuchamos a Dios. Acá la cosa es cuánto llevamos a la práctica de lo que estamos escuchando. Porque yo puedo estar todos los domingos en la iglesia, puedo estar todos los días, pero no soy consecuente con lo que escucho, y eso es peor todavía. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te voy a desechar de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Una persona que está fría puede escuchar y convertirse a Cristo. A veces muchas personas están frías porque no escucharon del Evangelio. Pero una persona tibia es una persona que ha sido expuesta a la palabra, ha escuchado el mensaje y sigue coqueteando con el pecado y sigue jugando. Y eso es la tibieza. Yo no puedo estar en la boca de Dios. Dios no va a hablar
no va a hablarme si es que yo estoy tibio. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora hay muchos impedimentos para oír la voz de Dios, porque muchos se preguntan, y bueno, Donald, ¿cómo hago? Yo quiero escuchar a Dios, ¿por qué Dios no me habla? No, no es que Dios no está hablando. Dios te habló hoy. El problema es que yo estoy tan distraído que no estoy escuchando la voz de Dios, porque Dios está hablando. Dios te habló hoy. Dios habló hoy a tus hijos. La pregunta acá es, ¿escuché yo o no escuché? La parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de personas. El primero estaba cerrado. El segundo estaba, poco interés manifestó. El tercero, las piedras. El tercero estaba distraído. A los yuyos, las malezas hablaban de la distracción. Y el último solamente tenía un corazón predispuesto. Quiere decir que de cada 100 personas que escuchan la palabra, según estadística de Jesús, 75 personas no van a dar fruto. Es aterrador. Dios está hablando, pero de cada 100 personas, solamente 75 van a recibir el mensaje y van a dar fruto. Jesús lo advirtió en la parábola del sembrador y nos dijo en Lucas 8:18, tengan cuidado cómo oyen. O sea que en primer lugar, yo tengo que ser muy cuidadoso de estar oyendo correctamente. Y una vez que recibo el mensaje, tengo que hacer algo al respecto. Ahora tengo que obrar consecuentemente a lo que oí. Yo puedo oír, pero no hacer. Y ese es el problema. Algunos ni siquiera oyen y claro, tampoco van a hacerlo. Pero el problema que tenemos en las iglesias es que hay cientos de personas sentadas en los bancos de las iglesias oyendo el domingo el precioso mensaje que se está siendo predicado, pero sin embargo el lunes lo están practicando. La calidad de la semilla era la misma para las 4. O sea, el problema no fue en la semilla. El sembrador era indiscutiblemente bueno, era Cristo. Pero la gente, el problema está no de aquel lado, no en el emisor, sino que está en el receptor. Y yo quiero preguntarte si tú eres un buen oidor y eres un buen hacedor. Mucha gente dice, Dios no me habla, Dios no me habla. Bueno, escuche bien, le voy a decir algo. 66 libros ya te habló, la Biblia entera. 1187 versículos creo que tiene la Biblia. ¿Cuántos de esos capítulos estoy poniendo en práctica? ¿Y para qué quiero que Dios me hable y hacer lo que me va a decir si ya me habló y no hice lo que ya me dijo? Está fuerte eso, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad como padres es asegurarnos de que el corazón de nuestros hijos esté libre de malezas, libre de piedras, libre de distracciones, que sea un corazón dócil, que pueda ser un corazón receptivo, preparado para oír la verdad y después para obrar consecuentemente de acuerdo a lo que oyen, ¿ok? Te puse aquí algunas razones por las cuales nosotros no podemos oír a Dios. Específicamente son 7 y quiero que lo veas conmigo. 7 razones por las cuales no podemos oír a Dios. ¿Por qué yo te hablo tanto de esto? Porque yo no puedo enseñarle a mis hijos algo que yo mismo no estoy viviendo. Yo no le puedo decir a mi hijo, tenés que escuchar a Dios. Y él te pregunta, y papi, ¿vos escuchaste a Dios alguna vez? Bueno, no, pero el pastor sí escuchó. No. Usted tiene que buscar y tiene que estar dispuesto a oír y hacer para que Dios pueda hablarle. Así que en primer lugar, ¿por qué hay mucha gente que no puede oír a Dios? Escuche, punto número 1. Tienen un espíritu muerto. ¿Y qué significa el espíritu muerto? Nosotros tenemos 5 sentidos, que son el olfato, el gusto, el tacto, el oído, y nosotros tenemos esos 5 sentidos para comunicarnos con el mundo natural, así en forma horizontal. Con estos 5 sentidos, usted no puede comunicarse con Dios. La única manera que yo puedo comunicarme a Dios, porque Dios es espíritu, es de espíritu a espíritu, al espíritu de Dios. El problema es que una persona que no ha aceptado a Cristo
que no ha recibido a Cristo está muerta espiritualmente y es imposible que un espíritu muerto tenga relación con Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, el versículo 3 dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede oír a Dios. Por eso necesito nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, las condiciones indispensables son el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Si usted no aceptó a Cristo todavía, va a ser imposible que usted escuche a Dios. Usted tiene que aceptar a Cristo para de esa manera entonces empezar a escuchar a Dios. Segundo lugar, ¿por qué razón no puedo escuchar a Dios? Es por falta de familiaridad. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la falta de familiaridad? Jesús, aunque era Dios metido dentro de un hombre, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, Él todos los días tenía como costumbre encontrarse con Dios. Si usted lee Marcos capítulo 1, el versículo 35, dice así, siendo aún muy oscuro, muy de madrugada, Él se iba a un lugar solitario y allí oraba. 2 veces utiliza la palabra muy de madrugada, muy oscuro. Eso habrá sido las 3 de la mañana. Era hábito para Él pasar las primeras horas del día en intimidad con su papá. ¿Por qué? Porque quería estar familiarizado con la relación que tenía con Dios. Y muchas veces nosotros no le dedicamos ni siquiera tiempo para leer un versículo bíblico. Pasan semanas que no leemos la Biblia. Pasan semanas que no tenemos un tiempo a solas con Dios en oración o en intimidad. Y claro, Dios nos habla, pero ¿quién fue? ¿Fui yo? ¿Fue el diablo? ¿Quién me habló acá? Entonces, cuanto más intimidad yo tenga con mi padre, yo más familiarizado esté. Me habló mi papá. Es como cuando usted está en un montón de gente y hay mucha gente hablando y allá en el fondo está hablando, no sé, su hijo o su esposa o su esposo y usted de lejos distingue, esa es la voz de mi esposa. ¿Por qué? Porque está familiarizado con él. Y aunque las luces estén apagadas, si estuviera contando 1, 2, 3, usted se pudiera dirigir hacia ella porque usted familiarizado con la voz, reconoce la voz. La pregunta ¿es la voz de Dios familiar para ti? ¿Estás invirtiendo tiempo? Es para pensar en eso. Tercera razón por la cual no podemos oír a Dios es porque hay mucho ruido a nuestro alrededor. Y cuando me refiero a ruido, no me refiero a maquinarias y a perforadoras o lo que sea, o autos, carros, no. Me estoy refiriendo al ruido espiritual y a distracciones. Salmo 46, versículo 10 dice así, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces estamos con tanto ruido. El ruido puede ser el pecado, el ruido puede ser mis anhelos, mis deseos, mis prioridades, pueden ser redes sociales, pueden ser amistades, pueden ser trabajo, que no me permiten sentarme para contemplar a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos tan distraídos por los ruidos a nuestro alrededor que muchas veces esas cosas nos impiden oír a Dios. Y usted va a decir, bueno, yo no tengo redes sociales, yo no tengo amistades, pero muchas veces hasta el servicio a Dios, hasta el ministerio puede ser un ruido que te impide escuchar a Dios, porque estoy tan ocupado, y a los pastores nos ha pasado muchas veces esto, que estamos tan ocupados sirviendo a Dios, sirviendo al Señor, a la viña del Señor, que nos olvidamos del Señor de la viña. Uy, qué terrible está eso. Entonces no escuchamos a Dios. Es muy importante que paremos. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 12, Juan dice así, escucha lo que dice, me volví para ver la voz de Dios. Escuche, él dice que escuchó atrás de él como una voz, como una cascada, con grandes, como una impetuosa, como grandes aguas, dice, y me volví, dice Juan, para ver la voz de Dios. Pero Juan, te equivocaste, tenías que haber dicho para oír la voz de Dios. No. Él dice para ver. ¿A qué se refiere con eso? Para escuchar a Dios muchas veces necesitamos mirar hacia dónde está la persona que nos está hablando.
Si usted quiere comunicarse con alguien, es importante que usted le mire a los ojos. Cuanto usted clave los ojos en esa persona, usted va a poder entender lo que le está diciendo, va a poder leer el lenguaje corporal. A veces nosotros queremos hablar con Dios, pero nuestra mirada está puesta en otra cosa. Decimos, sí, Señor, háblame, te escucho, pero estoy ocupado aquí ahora en esto. Y dice, me volví, dice Juan, para ver la voz de Dios. ¿Qué te distrae? ¿Qué te está robando la atención de poder escuchar a Dios? ¿Ok? Cuarta razón por la cual no podemos oír a Dios es porque tenemos una falta total de intimidad con el Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué es importante tener una intimidad con el Espíritu Santo. Si Dios en este momento nos va a hablar, Él nos va a hablar por medio de su Espíritu. El Padre está en el cielo. Jesús está a la diestra del Padre. La persona de la Trinidad que está ahora en nosotros es el Espíritu Santo. Y digo persona porque hasta que usted no entienda que el Espíritu Santo es una persona que siente, que habla, que se puede entristecer, no se va a poder relacionar con Él. Entonces, cuando yo entiendo que Él es una persona que vive en mí, es cuando yo puedo empezar a tener una relación con Él. Te leo unos textos bíblicos. Juan 8:29 dice así: y el Espíritu Santo dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. ¿Quién habló? El Espíritu. Otro texto bíblico, Hechos 10:19, y mientras Pedro meditaba en esto, sobre la visión, ¿se acuerda del manto que había bajado? El Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Nuevamente, ¿quién le habló? El Espíritu Santo. Claro que es el Padre Dios, claro que es Jesús, pero a través del Espíritu que está en nosotros. Y si nosotros no cultivamos una amistad con el Espíritu Santo, difícilmente vamos a escuchar a Dios. Tercero, Hechos 11:12, dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Habló a Pedro nuevamente. Pedro, el Espíritu hablando. Último texto, Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea que constantemente, si usted ve en el Nuevo Testamento, usted va a ver que el Espíritu hablaba. El Espíritu en nosotros es el que nos guía. Por eso dice Romanos 8:14 que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Quinta razón por la cual no podemos oír a Dios. Pare y escuche ahora. ¿Por qué no puedo oír a Dios? Porque no me gusta lo que voy a oír. Yo ya sé lo que Dios me va a decir. Ya sé que me vas a pedir tal cosa, Señor. Ya sé que me vas a corregir por allá. Entonces no me gusta. Nosotros queremos que Él nos hable, pero no queremos que muchas veces nos meta el dedo en la llaga, donde duele. Números capítulo 22, versículo 21, relata la historia de este hombre, Balaam. Usted lo habrá escuchado esta historia, a quien no le agradó la respuesta que Dios le dio, porque él le preguntó algo a Dios y Dios le dijo no, y él dijo, pero yo igual quiero ir. Y desobedeciendo fue y dice que por la locura del profeta, una burra tuvo que hablarle a este hombre. Tremenda historia, léala, está en Números capítulo 22. Siempre dile al Señor, sí, acepto tu voluntad, lo que quieras. Háblame, Señor. Ok, Señor, voy a pedirte que me hables, pero antes de que me hables, te digo ya, sí, Señor, lo que me pidas, aquí estoy para obedecerlo. No una vez que me digas, voy a evaluar si me conviene o no. Por eso muchas veces mucha gente no escucha a Dios, porque quieren escuchar y una vez que escuchan a Dios van a evaluar, a ver si me conviene o no me conviene. Si me conviene lo que yo creo que es conveniente, lo que me vas a decir, Señor, ya podés contar, heme aquí, envíame a mí. Pero si no me conviene, entonces vamos, estoy orando. Y yo escuché muchas veces gente que usa este cliché aparente de fidelidad. ¿Qué estás haciendo? Y estoy orando por eso. Pero saben que Dios ya le llamó hace 10 años. Hace 10, 15 años. Dios puso una visión, un llamado en su corazón. Y en lugar de actuar, ustedes preguntan ahí, no, estoy orando. No orando nada. ¿Hasta cuándo vas a orar? Hasta que Cristo venga.
Tenés que poner acción a lo que Dios te dijo. Sexto lugar, ¿por qué no podemos oír a Dios? Estas cosas que estoy hablando, usted tiene que enseñárselas a sus hijos. Pecado. Pecado, dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El profeta Isaías, recién de que fue purificado su pecado, pudo oír a Dios. Lea Isaías capítulo 6. Era un hombre santo, pero había cosas en su vida, y cuando él ve a Dios, dice que un serafín toma unos carbones del altar encendido y toca con eso, con unas tenazas, toca sus labios y dice: he aquí que es quitada tu culpa. Y dice el profeta: entonces oí la voz del Señor. Isaías no escuchó a Dios hasta que su culpa fue quitada. Y en séptimo lugar, escucha esta. ¿Por qué no puedo oír a Dios? Porque Dios ya me habló. Quizás Dios te habló hace tiempo y está esperando a que lleves a cabo lo que te dijo, y como no estás haciendo nada, el Señor se espera y se cruza de brazos y te espera. Él tiene tiempo, Él puede esperar 1.000.000 de años. Yo no tengo tiempo. Cada día que yo no actúo de acuerdo a lo que Dios me dijo, yo estoy abortando mi propósito. Y es tan penoso ver cristianos, hijos de Dios, que tienen llamados preciosos, que han sido apartados para Dios, para algo especial, y que están abortando cada día su llamado y su propósito. Y cada día que pasa, se va llegando más cerca el día de su partida, y no sé con qué se van a presentar delante del Señor. ¿Qué excusa vas a poner? Por eso es muy importante, mi querido hermano, que usted hoy diga: Señor, no sé lo que me vas a decir, te digo que sí por adelantado, y quizá usted tenga que volver allá a, 1, 2, 5, 10 años atrás y recoger esa palabra que Dios le dio y ponerla en acción. Esta es la oración modelo que proponemos para el día de hoy, y dice así: Padre Celestial, hoy presento delante de ti la vida de mis hijos. Gracias por la obra que hiciste en ellos. Tú los creaste con la capacidad de oírte. Ellos son tus ovejas, y tú dijiste en tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Sé que tus planes para ellos son perfectos. No permitas que sean confundidos por espíritus engañadores que los aparten de ti. Oro para que tengan un espíritu sensible a tu voz, a la voz del Espíritu, todos los días de su vida. Así como el profeta Samuel fue capaz de oírte aun cuando era un niño. Nunca subestime a un niño. No hace falta que crezcan y sean adultos para empezar a oír a Dios. Enséñeles desde ahora a oír a Dios. Un niño de 4, 3, 4, 5 años ya puede empezar a oír a Dios. Es muy importante que usted vaya capacitándolos en esto. Espíritu Santo, ayúdalos a sujetarse a tu voluntad incondicionalmente. Oro para que sus oídos espirituales sean abiertos y para que sean capaces de oírte claramente. Líbralos de tomar decisiones basadas en el azar o como resultado de haber escuchado otras voces. Cuidado con eso. Oro para que cuando oigan tu voz, no duden en obrar de acuerdo a lo que han oído, que no duden por un instante, que nunca cuestionen tus direcciones y obren inmediatamente. Te pido que les reveles claramente tu voluntad en cuanto a su carrera profesional y llamado al ministerio. Líbralos de la obstinación o la terquedad. Espíritu Santo, te pido que los guíes a toda verdad y que los convenzas de pecado cuando pequen contra ti. Todo esto te lo pido gracias a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Qué precioso. Yo creo que más que nunca este es un tiempo en el cual tenemos que invertir todo lo que podamos para que ellos puedan oír a Dios. Cuanto más afinada sea su capacidad de oír a Dios, menos cicatrices tendrán en la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores?
errores que hasta hoy estamos pagando. Nuestros hijos a la edad en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, ahí entre los 12 a los 15, 18, 20 años, están tomando las decisiones más importantes de su vida. Y si se equivocan en esa edad y cometen un error ahora y toman el camino incorrecto, eso les va a llevar a cualquier lado y es más difícil volver después. Porque cuanto más joven seas y te equivoques, más lejos terminarás de tu propósito. Por eso es muy importante que nosotros recordemos y les enseñemos a tener cuidado. Hágale siempre esta pregunta cuando su hijo venga con una idea nueva. Mamá, creo que encontré a la persona con la cual me quiero casar. ¿Ok? Usted le pregunte, ¿te habló Dios? ¿Dios te dijo? Siempre para todo lo que hagan, para toda decisión que tomen, hágale esta pregunta. ¿Tienes una palabra de Dios al respecto? Porque mañana cuando las papas queman, usted puede decir, pero Dios me dijo que esté acá. Y estoy en el horno de fuego. Sí, pero Dios me puso acá. Es como los discípulos cuando fueron en el barco, estaban en medio de la tormenta y ellos tendrían que simplemente haberse acordado lo que Jesús les dijo. Ellos pensaron que se iban a morir. Señor, nos vamos a naufragar, dijeron. Pero se olvidaron la orden que Jesús les dio. ¿Cuál fue? Cuando entró en el barco con ellos, Él les dijo, pasemos al otro lado. Se olvidaron. Por eso es que tenemos que acordarnos de lo que Dios nos dijo. Ahora, si Dios no nos dijo, ahí estamos en problemas. Muy bien, vamos cruzando ya el día 14. Mañana oramos por la salud física de nuestros hijos. Y vamos a orar para cortar toda maldición de enfermedades hereditarias. Va a estar muy bueno. Repito, si usted no tiene el material todavía, lo puede obtener gratis desde nuestra app. La app se llama Iglesia de Dios IDD. Así como suena, bájelo allí, va a encontrar los links para bajar el material o lo puede ordenar por Amazon. A algunos les gusta el libro, a mí me gusta leerlo y rayarlo y tacharlo. Lo puede tener impreso así por Amazon, lo puede ordenar. ¿Ok? Dios le bendiga. Mañana seguimos, no abandone, sea constante. Abrazo a todos.